Has realizado muchos trabajos referentes a la poesía desde el oriente, a la poesía amazónica. ¿Cuál es tu perspectiva de esta literatura, de esta poesía hecha en el oriente del país? Hay una impronta muy interesante que se está dando, especialmente en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Esta ciudad, en los años 60, fue denominada por un grupo de poetas que se llamaban a sí mismos la Santa Hermandad de la Orquídea, fue denominada como la capital poética de América. Y eso porque ellos veían que en este territorio confluían tres energías. La energía de la cuenca de del río de la Plata, vale decir, del Chaco, digamos, la energía de la Amazonía y la energía de las estribaciones de la cordillera de los Andes. Entonces, al juntarse esas tres energías, ellos decían que aquí podía suceder un fenómeno muy interesante que podía definir a esta ciudad como la capital poética de América, y creo que eso está sucediendo. El hecho de que Santa Cruz haya crecido las últimas décadas de una manera extraordinaria, no de una manera emergente, ha hecho que se concentren acá poetas de varios lugares de Bolivia y del mundo. Aquí no solo tenemos poetas venidos de otros departamentos, de otras ciudades de Bolivia, sino también de otros países, ¿no? Y eso ha configurado además una realidad bien interesante en Santa Cruz. Esa realidad interesante le ha dado una nueva característica a la poesía boliviana. Una característica muy distinta a la poesía que se estaba escribiendo, que se está escribiendo en La Paz o que se está escribiendo en Cochabamba. Esta es una poesía mucho más abierta, mucho más libre, porque además es una poesía que no tiene dioses. A diferencia de la poesía de La Paz, por ejemplo, donde hay un dios que marca el camino, que se llama Jaime Sáenz. ¿Te das cuenta? Muchos de los poetas paceños están influenciados por Jaime Sáenz, ¿no? Tanto así que hay escritores que no quieren saber de Jaime Sáenz, ¿no? Hay escritores jóvenes que dicen, no, ya basta de Sáenz, ya no queremos saber de él. En el caso de Santa Cruz hemos tenido un gran poeta, Raúl Otero Reich, pero que fíjate que su obra no es muy conocida ni es reconocida, ¿no? Entonces, Otero Reich, que pudo haber sido el gran dios de la poesía, no lo es, ¿no? Eso ha hecho que como no hayan dioses, cada quien cree su propio dios, ¿no? Y el poeta es su propio dios, porque al hacernos el poema, su personaje, nos convierte también en nuestro propio Dios, ¿no es cierto? Y eso es bueno, y eso le ha dado una característica esencial. Si tú lees la poesía de cada uno de los poetas que están escribiendo en esta región de Bolivia, sus registros son diferentes. No hay una influencia, no vas a encontrar influencias de uno o de otro gran poeta, ¿no? Obviamente hay pequeñas influencias porque así es, digamos, ¿no? Pero por lo general es libre, ¿no? Y creo que el gran aporte de la literatura cruceña, oriental o amazónica, ya yendo más allá, es la libertad. Ahora, esta poesía que se está escribiendo acá, ¿cuál es la característica en común que tiene? Porque también hay algo en común en todo esto, ¿no? Y es la selva y los ríos. En el caso del Beni, por ejemplo, específicamente, hay un elemento en común en todos los poetas benianos: el río, el agua. Es decir, no podemos escapar del río y del agua. El río y el agua está presente siempre en todos nosotros. Tengo una antología que se denomina La Poética del Agua, ¿no? Donde rescato poemas de todos los escritores, de todos los poetas del Beni, desde el primer poeta Fabián Baca Chávez hasta Albanela Chávez, digamos, todos tienen un poema dedicado al río, o todos hablan del río, o en su poética está el río presente, o en sus poemas está el agua presente, siempre. En el poeta de Santa Cruz, Raúl Otero Reich, está la selva, está el río. ¿Cuál es el verso más famoso de Raúl Otero Reich? Soy un río de ti. Soy un río de ti. Ahí está, ¿te das cuenta? Y eso, ¿dónde se puede dar? En un territorio donde domina el río Amazonas, o sea, el territorio amazónico, porque el río Amazonas es el río más grande no solo de América Latina, sino los ríos más, tal vez el río más grande del mundo, ¿no es cierto? Entonces, para los amazónicos el río es nuestra columna vertebral. Y eso no, entonces, aunque tú escribas de París, aunque tú escribas de cualquier otra realidad, el río y la selva va a estar presente en tu espíritu, en el espíritu del poema, ¿no? Esa es la característica diferente al altiplano y diferente a los valles. Para finalizar, Homero, ¿cuál es tu perspectiva de lo que está ocurriendo en la poesía amazónica desde este lugar del país con una mirada nacional? Creo que Bolivia está viviendo un gran momento. La apertura de la democracia nos ha hecho mucho bien.
porque ha hecho que los creadores, que los escritores bolivianos no solo dediquemos nuestra literatura a la lucha por la liberación, sino que abramos el abanico y podamos hablar de muchos otros temas. Y los jóvenes ya no tuvieron ese compromiso que tuvimos nosotros, que era la lucha contra las dictaduras, y han podido ocuparse de otros temas. En este momento la literatura boliviana está pasando un buen momento, porque además hemos logrado romper el encierro, hemos logrado romper la de mediterraneidad, ¿no? Hay escritores jóvenes y no tan jóvenes, el caso de Pasoldán, por ejemplo, no es un escritor joven él ya, pero es un escritor que ha mostrado el camino a otros escritores, ¿no? Y que están siendo publicados en el exterior. Ahora, quiero aclarar eso, no son los únicos. Ya hubieron escritores de mi generación y de antes de mi generación que también publicaron afuera, ¿no? Se le ha publicado a Jesús Urzagasti, por ejemplo, en Estados Unidos, se le ha publicado a Néstor Taboada Terán, se ha publicado a Renato Prado Oropesa en México, en fin, hay otros, a Pedro Shimose, hay otros escritores que fueron publicados, a mí me han publicado en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Colombia, pero eran, digamos, aislados. En cambio ahora, como que hay una corriente, ¿no?, de reconocimiento a nuestros escritores que están siendo publicados en España, en la Argentina, en varios otros países, y eso es bueno, porque al ser reconocido un escritor boliviano, está siendo reconocida la literatura boliviana, ¿te das cuenta? Y eso me parece a mí muy importante. Ahora, en el caso de Santa Cruz, ya hemos hablado, digamos, de la poesía, ¿no es cierto?, que se están dando muy buenos poetas acá, pero también se están dando buenos narradores, ¿no? Y eso lo está demostrando tanto la vigencia de un concurso, que es el concurso municipal, que es nacional, porque la convocatoria es nacional, ¿no? Donde sin duda alguna se premia la calidad no solo de escritores cruceños, sino de escritores paceños, cochabambinos, y las publicaciones permanentes. Y otra cosa que me gusta a mí de Santa Cruz, es algo que no he visto en otras ciudades de Bolivia, y yo viajo permanentemente, es la efervescencia poética que vive la ciudad. Aquí se han creado colectivos de jóvenes poetas, que salen a leer su poesía a las calles, que salen a leer su poesía en los cafés, que hacen sus propias publicaciones, están haciendo sus revistas, están haciendo sus páginas web. Eso es bueno porque le está dando vigor a la poesía y nos está garantizando una posta literaria, ¿no? Gracias, Homero, por haber estado en Seres de Palabras. No, gracias a ti por elegir además el nombre de Seres de Palabras, que es nombre de mi segundo libro.